El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución de cese del fuego en Gaza. El texto, elaborado por 10 países como Argelia, Ecuador, Japón, Corea o Suiza, pide un alto el fuego inmediato de las hostilidades. Es la primera vez que el Consejo logra adoptar una resolución de alto el fuego desde el inicio de la guerra en octubre pasado. Rusia dictamina prisión preventiva para 4 sospechosos del atentado cerca de la capital que dejó 137 muertos. Los detenidos podrían enfrentar cadena perpetua, mientras que Moscú todavía no quiere mencionar al Estado Islámico como autor del atentado tras su adjudicación. Y este lunes el expresidente de Estados Unidos está en el Tribunal de Nueva York por el caso Stormy Daniels. Según lo que dicta el juez, podría ser el primer juicio penal contra un expresidente. Y en otro caso, Trump obtuvo un plazo de 10 días para pagar una multa reducida a $175 millones en lugar de los 450 millones reclamados por la justicia. Bienvenidos a una nueva revisión de las noticias. Esto es France 24. Gracias por estar con nosotros. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó finalmente una resolución de cese el fuego inmediato en Gaza. Es la primera vez desde el inicio del conflicto, el 7 de octubre, que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas logra aprobar una resolución de este tipo. 14 miembros votaron a favor y Estados Unidos se abstuvo. Ante la noticia, Benjamin Netanyahu canceló la delegación que iba a Estados Unidos a tratar el tema de la invasión terrestre en Rafah y dijo que el cambio de posición de Estados Unidos daña los esfuerzos de guerra y también los esfuerzos para liberar rehenes. El resultado de la votación es el siguiente: 14 votos a favor, 0 votos en contra, 1 abstención. ¿Qué es lo que viene ahora entonces luego de la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU? ¿Podemos esperar un cese el fuego inmediato en la Franja de Gaza? Bueno, todo esto y más se lo preguntamos a Chema Gil, director de Estudios de Seguridad de Universae, licenciado en Seguridad por la Universidad de Murcia, diplomado en Estudios Internacionales sobre Terrorismo por la Cátedra de la UNESCO. Veamos. Está bastante desacreditado desde hace mucho tiempo. Naciones Unidas hace mucho tiempo que debió cambiar la norma del veto de los 5 miembros permanentes. Por lo tanto, Naciones Unidas lo que tiene que hacer es esfuerzos por trabajar para ser creíble, porque el grado de confiabilidad sobre Naciones Unidas a nivel internacional verdaderamente es bastante poco y cada vez va a menos. Por lo tanto, eso tiene que cambiar radicalmente. Vamos ahora a Gaza. Mientras el ejército israelí continúa su ofensiva contra el hospital Al-Shifa, los habitantes de Han Yunis afirman que 2 de los hospitales de la ciudad también están rodeados. La Media Luna Roja Palestina afirma que uno de sus voluntarios fue asesinado por el ejército israelí junto a otros civiles. Veamos más en el informe. Amir Abu Aisha filma un asalto al hospital de Al-Amal. Murió pocos minutos después de publicar estas imágenes. Según la Media Luna Roja Palestina, este voluntario fue asesinado por el ejército israelí. Según la organización médica, el ejército israelí está cercando 3 hospitales de la Franja de Gaza. Los hospitales de Al-Amal y el de Nasser, situados en la ciudad de Han Yunis, y el hospital de Al-Shifa, en la ciudad de Gaza, que vuelve a estar sitiado desde hace una semana. Israel, que acusa a Hamás de utilizar los hospitales como campamentos atrincherados, afirma haber matado a unos 170 combatientes en los alrededores de Al-Shifa y haber capturado a casi 500 sospechosos, por lo que el ejército asegura que es una de sus operaciones militares más exitosas desde el inicio de la guerra y que sigue en curso. Esta operación aún no ha terminado. En este momento, los terroristas de Hamás y de la Yihad Islámica se están atrincherando dentro de las salas del hospital de Al-Shifa. Hamás está destruyendo el hospital. Pero el Ministerio de Salud, controlado por Hamás, acusa a Israel de haber matado a médicos e incluso pacientes que recibían tratamiento en el hospital. La situación humanitaria en el norte de la Franja de Gaza, donde se encuentra el hospital de Al-Shifa, sigue calificándose como catastrófica. Continuamos ahora en Rusia, donde los 4 sospechosos de haber perpetrado el ataque terrorista en la sala de conciertos Crocus City Hall cerca de Moscú podrían enfrentar cadena perpetua. Los detenidos están en prisión preventiva a la espera del juicio, mientras la cifra de fallecidos llega a los 137 y continúan las pesquisas de ADN para lograr el reconocimiento de las víctimas. El Kremlin no quiso comentar la reivindicación del atentado por parte del grupo Estado Islámico. Ampliamos.
Menos de 48 horas después del atentado de Crocus Hall, los presuntos autores comparecen ante los tribunales rusos. Acusados de terrorismo se enfrentan a cadena perpetua. Este acusado, de nacionalidad tayika, se ha declarado culpable. Permanecerá en prisión preventiva, como los otros 3 sospechosos. Mientras tanto, los investigadores continúan sus pesquisas en el lugar del atentado, donde encontraron 2 Kalashnikovs y 28 municiones. Se está investigando a los sospechosos del atentado terrorista. Todavía se están identificando los cuerpos de las víctimas. Por el momento, en el lugar del atentado se han encontrado los cadáveres de 137 personas, entre ellas 3 niños. Hasta ahora se han identificado 62 cadáveres. Se están realizando pruebas de ADN para identificar a las demás víctimas. El incendio, probablemente provocado por los terroristas, está complicando el trabajo de los investigadores. 11 personas han sido detenidas, incluidos los 4 presuntos tiradores. Entre ellos estarían ciudadanos de antiguas repúblicas de Asia Central, detenidos al volante de este auto e interrogados por la policía. El grupo Estado Islámico ha reivindicado el atentado contra la sala de conciertos, pero el Kremlin se niega a mencionar esta reivindicación. La investigación continúa y sería muy incorrecto que Presidencia hiciera algún comentario sobre la investigación. Con más de 130 muertos, es el atentado más mortífero cometido en el continente europeo por este movimiento yihadista. Vamos ahora a Estados Unidos. El expresidente Donald Trump está en Nueva York, donde enfrenta un juicio penal por el caso Stormy Daniels, la actriz porno a quien supuestamente se le hizo un pago por $130,000 para mantener su silencio sobre una relación sexual antes de las elecciones de 2016. Además, en otro caso, Trump obtuvo un plazo de 10 días para pagar una multa reducida a $175 millones en lugar de los 450 millones reclamados por la justicia. Y una caravana de migrantes salió esta mañana de Tapachula, en el sur de México, a pesar de que, según las activistas, las autoridades mexicanas han intentado frenar a toda costa la salida de este grupo. En plena Semana Santa intentarán llegar hasta Ciudad de México llevando una cruz para, según dicen, simbolizar el calvario que viven en Chiapas. Nuestra enviada especial, Aurora Bayud, los acompañó desde su salida. Ya empezaron a caminar, salieron esta mañana desde el Parque Bicentenario, el parque donde tradicionalmente salen las caravanas de Tapachula, desde que empezó a formarse esa modalidad de viaje. Entre esas personas hay centroamericanos, haitianos, cubanos, unas 1000 personas. El objetivo de esa caravana es denunciar unas políticas migratorias que dicen son inhumanas o inadecuadas aquí en Tapachula. Muchos de los migrantes con quien he hablado pues me dicen que han intentado hacer el trámite aquí en la Comar, que es el organismo que se encarga de esos trámites migratorios, y que todo lo que han conseguido en respuesta fue una cita para dentro de 6 o 7 meses, y denuncian que no se pueden quedar tanto tiempo aquí en Tapachula porque el costo de la vida es muy elevado. Otras personas se quedaron en campamentos en condiciones muy precarias cerca del río Suchiate, el que separa Guatemala de México. Otras personas con quienes he hablado también me compartieron su preocupación por el año electoral, tanto del lado mexicano como estadounidense, donde pues es posible un endurecimiento de las políticas migratorias, por lo que hoy decidieron unirse a esta caravana, enfrentarse al sol duro chiapaneco, y esperan pues llegar hasta Ciudad de México, donde podrían conseguir quizás el asilo. Y cerramos en Barcelona. El jugador de fútbol brasileño Dani Alves fue finalmente liberado de prisión tras pagar una fianza de 1 millón de euros. El miércoles pasado, el tribunal dictaminó que Alves podría quedar en libertad condicional bajo fianza mientras apela su condena por violación luego de haber agredido sexualmente a una mujer en una discoteca en Barcelona en 2022. Las condiciones para la liberación de Alves incluyen la renuncia a sus pasaportes brasileño y español para que no pueda salir de España, así como la obligación de comparecer ante el tribunal semanalmente o cuando sea citado. Cerramos así este noticiero. Claramente la noticia del minuto es la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU a un alto al fuego inmediato en Gaza. Vamos a seguir actualizando de esto en todos nuestros noticieros y también en nuestro sitio web para que estén atentos a France 24. Continúa nuestra transmisión. Ya regresamos con más.